En esta lección vamos a hablar acerca de los sistemas balanceados y cómo el balance puede ayudarnos a crear un mejor gameplay. Hablaremos acerca de restaurar el balance, mantenerlo o destruirlo, cómo podemos proveer un desafío consistente, proveer una experiencia de usuario justa, lo que consideramos juegos injustos y problemas dentro de los juegos como el estancamiento, las trivialidades y un punto importante que tenemos que tomar en cuenta que es el nivel de dificultad. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual seguimos hablando acerca del balance en los videojuegos. Bueno, vamos a preguntarnos qué balanceamos, de qué manera podemos utilizar el balance para dar pues un gameplay mejor al jugador. Cuando nosotros hablamos de balancear, ¿qué es balancear? Bueno, balancear es restaurar un sistema a su punto de equilibrio. Y nosotros podemos ver ese juego que estamos construyendo como si fuera un sistema. Desde luego, queremos tener un juego que sea internamente consistente, un juego que se sienta justo y que también sea entretenido. Si nosotros tenemos un juego que se siente como un juego justo, bueno, pues ese juego va a ser entretenido, va a ser más entretenido que un juego que se considera injusto o que consideramos extremadamente difícil o con reglas que vemos que realmente no tienen ningún sentido. Cuando nosotros estamos jugando con el balance, podemos darle tres opciones diferentes al jugador o a los jugadores. Podemos empezar con un juego que tenga el balance destruido y entonces el jugador tiene que llevar a cabo acciones para restaurar ese balance. También podemos tener un juego en el cual lo interesante sea mantener el balance o incluso podemos tener juegos en los cuales el objetivo sea destruir el balance de alguna forma. En el caso que nosotros tenemos de restaurar el balance, bueno, pues obviamente el objetivo del juego es colocar al sistema nuevamente en un punto de equilibrio y el gameplay se va a derivar de la necesidad de restaurar al sistema. Muchos juegos utilizan este concepto internamente, independientemente del balance entre las características como tal del jugador contra los enemigos o de las diferentes armas y todo ese tipo de cosas. Como concepto general podemos tener que se debe de restaurar cierto balance adentro del juego. Bueno, cuando tenemos esto, obviamente vamos a tener una fuerza de oposición, que es la fuerza enemiga, que está tratando de eliminar ese balance o está tratando de impedir que nosotros podamos restaurar el orden, restaurar el balance adentro del juego. Un ejemplo clásico de restaurar el balance, bueno, pues son los rompecabezas. Los rompecabezas empiezan en caos y nosotros tenemos que llevar a cabo la restauración del balance. También podemos tener la opción de mantener el balance, en el cual nosotros vamos a evitar que las fuerzas de oposición desbalanceen el sistema. Vamos a empezar con un juego balanceado de alguna manera y va a suceder algo que va a intentar quitarnos ese balance y nosotros tenemos que mantener el balance durante el mayor tiempo posible. No es tanto restaurar el balance, sino es mantener ese balance durante el mayor tiempo posible. La fuerza opositora pues obviamente va a ser más activa para que esto resulte entretenido. Muchos de los juegos que tratan de mantener el balance no van a tener una condición de victoria como tal. Tetris es un ejemplo clásico de juego en el cual tenemos que mantener el balance durante el mayor tiempo posible. La otra forma con la cual podemos jugar con el balance pues es la parte de destruir el balance. En ese caso, la fuerza opositora va a tratar de mantener el balance y nuestro jugador es el que trata de llevar a cabo la destrucción del balance. En el primer modelo de interacción el juego es simétrico y después poco a poco, bueno, el jugador tiene que empezar a destruir el balance, mientras el que sea la fuerza opositora va a tratar de mantenerlo. Aquí no significa que tengamos que tener un sistema en caos. Simplemente puede ser que pasemos de un punto de equilibrio a otro. Ya depende realmente de cómo vayan a hacer el diseño del juego. Pero puede ser también una opción interesante para los juegos que ustedes van a estar creando. Cuando nosotros estamos trabajando con sistemas balanceados, obviamente queremos que el jugador tenga un buen gameplay. Queremos que el jugador experimente, que juegue con eso que nosotros le estamos ofreciendo. Para que el gameplay sea interesante en un sistema balanceado, tenemos que proveerle al jugador de algunas cosas.
En primer lugar, tiene que ser un desafío consistente. Tenemos que darle también una experiencia de juego justa, evitar estancamientos adentro del juego, evitar trivialidades y permitir también el cambio de dificultad, desde luego cuando esto vaya a ser apropiado. Para proveer un desafío consistente debemos de ir escalando, modificando la dificultad e irla aumentando poco a poco. Debe de ir aumentando según el jugador va progresando adentro del juego. Entonces el desafío debe de tener cierta consistencia. El desafío debe de ir creciendo junto con el jugador. Y este escalamiento del desafío debe de ser suave, sin brincos muy grandes ni picos. Es decir, tiene que tener realmente cierto valor de crecimiento que sea apropiado para las características que tiene el jugador en un momento dado. Pero es muy importante que el desafío escale, que el desafío crezca conforme va surgiendo una mejor habilidad o el jugador se va adaptando mejor a la parte del juego. Otro punto importante es que debemos de proveerle al usuario una experiencia de juego justa. El usuario debe de sentir que el gameplay es justo. ¿Para qué? Para que lo pueda disfrutar. Un juego que se percibe como un juego justo se disfruta mucho más que uno que es injusto. Obviamente a veces nosotros hacemos que la computadora haga algo de trampa, pero si la computadora realmente va a hacer trampa, debe de ser una trampa muy sutil, que no se note. Porque si se nota la trampa que hace la computadora, el jugador va a decir este juego no es justo y entonces no le va a gustar el juego en absoluto. Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos un juego ya de hace mucho tiempo que es Monty on the Run. Y este juego, aunque fue un juego muy popular, no se percibía como justo, ya que desde el inicio el jugador tenía que seleccionar ciertas herramientas y si las herramientas que no seleccionaba al inicio eran las correctas, entonces, bueno, ya el jugador estaba condenado. Esto de no saber a qué enfrentarme y tener que seleccionar determinadas herramientas, pues daba una sensación de que es un juego injusto, ¿no? Porque no sé a qué me voy a enfrentar y dependiendo de lo que seleccione en este momento, voy a poder o no voy a poder con el juego. Entonces eso daba una sensación de injusticia. Bueno, también la justicia se puede sentir, se puede percibir de la forma como el avatar muere. El jugador no debe de sentir que los eventos o las consecuencias de lo que está haciendo está totalmente fuera de su control. Entonces la forma como el avatar va a morir también nos va a dar la sensación de que el juego es justo o no es justo. Veamos entonces ahora dos pequeños videos. En un video vamos a ver a Monty on the Run, que es un juego que se llegó a percibir como injusto. Y luego, bueno, pues también vamos a ver a Super Meat Boy, que es un juego que se siente como un juego justo, porque ahí lo que suceda con el jugador va a depender exclusivamente de las decisiones que tome el jugador. Otro ejemplo de juego en el cual no se percibe como un juego justo es Death Trap Dungeon. Bueno, este juego tiene lo que se conoce como el síndrome de Instant Death. Es decir, que si el jugador cae en una trampa en particular, muere, no hay de otra. Entonces, este juego tenía una serie de trampas y la mayoría de las trampas no se podían desactivar. La única forma en la cual nosotros podíamos saber que había o no había una trampa era cayendo en ella y muriendo.
Entonces, pues obviamente esto no le gustaba a los jugadores. Está bien que quizá suceda de vez en cuando, pero si sucede muy seguido, entonces empieza a molestar al jugador. Debe de haber quizás algún tipo de señalamiento que nos permita percibir que hay una trampa y evitarla o desactivarla y no tener que pasar por determinado lugar y tener que morir porque no había otra forma de saber que había una trampa ahí. Entonces, bueno, este síndrome de Instant Death es un síndrome que ustedes deben de evitar en sus juegos para que el juego se sienta como justo. Vamos a ver un pequeño video de Death Trap Dungeon. Otro juego que también algunos jugadores percibían como un juego injusto era Dragon's Lair, aunque en su época obviamente marcó pues un hito, sobre todo por la calidad gráfica que presentaba en comparación con juegos de arcade de la misma época. A pesar de eso, el juego tenía también esta sensación de injusticia con relación a la forma como moría el personaje principal y la cantidad de opciones que nosotros podíamos tomar en cuenta en un momento dado para continuar con el juego. Un punto importante es que nosotros tenemos que evitar el estancamiento dentro del juego. Bueno, ¿cuándo ocurre el estancamiento? Ocurre cuando tenemos al jugador y el jugador llega a un punto en el cual ya no sabe qué hacer, se siente que está atorado. Entonces, el jugador busca por aquí, busca por allá, pero no encuentra qué es lo que tiene que hacer, no sabe. Quizás a todos nos ha pasado en algún momento dado en un juego y de repente, bueno, ya encontramos la solución y continuamos con el juego. Pero si el estancamiento dura demasiado, entonces el juego va a empezar a perder gente. ¿Por qué? Porque ya no vas a querer continuar jugando ese juego o te van a fastidiar o ya no vas a saber qué hacer y te vas a ir a jugar otra cosa. Entonces el estancamiento es muy peligroso para un juego. Si bien está eso de que quede como desafío el buscar qué es lo que nos va a servir para continuar el juego, el que el estancamiento dure demasiado tiempo, o sea, muy difícil de resolver, realmente es un problema para el juego. Nosotros tenemos que evitar el estancamiento desde la etapa de diseño. Podemos poner pistas visibles, pistas contextuales, algo que ayude o que guíe al jugador para poder resolver ese estancamiento. Incluso he visto algunos juegos en los cuales después de determinado tiempo aparece una pista ya sea en forma de texto, de mensaje o de repente brilla algo que le da la indicación al jugador de hacia dónde seguir. De esta manera evitamos el estancamiento y evitamos que el jugador se fastidie con nuestro juego y se vaya a otro juego. También tenemos que evitar las trivialidades. Si tenemos que tomar demasiadas decisiones pequeñas y estas decisiones pequeñas nos consumen mucho tiempo innecesariamente, bueno, pues eso también va a pegarle a la parte del gameplay, va a pegarle a la parte del entretenimiento. Entonces tenemos que evitar esas trivialidades. Si vamos a tener que tomar una decisión adentro del juego y esa decisión solamente tiene un único resultado lógico o el resultado realmente no tiene efecto real en el juego, pues entonces esa decisión es trivial y no debemos de colocarla. Entonces también otra recomendación para todos ustedes es que eviten colocar trivialidades adentro del juego. También deben de pensar en el nivel de dificultad que va a tener el juego. Generalmente nosotros tenemos 3 o 4 niveles de dificultad en un juego, pero no todos los juegos van a necesitar de niveles de dificultad. Entonces deben de decidir eso. Ok, ¿mi juego necesita de niveles de dificultad? ¿Sí o no? Si sí, ¿cuántos?
Una opción que tenemos con los niveles de dificultad es que puede autoajustarse. Es decir, dependiendo del desempeño que nosotros tenemos en el juego se va ajustando. Pero también tenemos que pensar cómo hacer para que el jugador no haga trampa con esta característica, ya que puede avanzar mucho y cuando llegue a una parte difícil, bueno, empezar a jugar mal para que baje el nivel de dificultad y luego jugar nuevamente a su nivel actual para pasar eso. Entonces el jugador puede hacer trampa si tenemos un sistema autoajustable. Cuando pensamos en colocar el nivel de dificultad, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar enemigos que sean más difíciles de vencer o simplemente vamos a colocar más enemigos o qué es lo que va a suceder en cada uno de esos niveles de dificultad. Entonces, esto también corresponde a la etapa de diseño, cómo se va a manejar la parte de la dificultad. Y bueno, pues vamos a terminar aquí esta lección, este tema. Espero que realmente les haya resultado interesante y útil para la parte de diseño de videojuegos. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.